buen día a toda esta audiencia tan hermosa que tenemos en este programa que se llama Historias de Músicos. Y en este programa lo que queremos es resaltar esas historias maravillosas, el recorrido tan grande que han tenido grandes de la música, grandes expositores de nuestra música que han dejado una huella tremenda. Hoy con nosotros un gran maestro. Le cuento que si me pongo a contar todo lo que ha hecho, se nos va el programa solamente en la introducción. Con ustedes el maestro Javier Eduardo Martínez Maya, un gran amigo mío, un hombre que ha hecho una historia maravillosa a través de la música. Instrumentista, toca todos los instrumentos que usted quiera. Dígale qué instrumento quiere y él lo toca. Es productor, es arreglista, es compositor, además un gran educador. Terminaste en la Universidad Inca con un grado de honor en tu tesis. Estuvo en Berklee, una de las escuelas más impresionantes de Boston, donde todos los músicos quisiéramos estar algún día. Y de igual manera se dio el lujo de estudiar en Liverpool, en la escuela de los Beatles, o de Paul McCartney, ¿no? Bueno, este es el gran maestro que tenemos en el día de hoy, un gran hombre, un gran amigo, un gran músico. Javierito, bienvenido. Compadre, gracias. Compadre, pues desde que nos conocemos hace más de 30 años, ¿no? Sí, señor. Sí, así es. Y pues muy honrado de estar en este espacio, que de verdad te agradezco mucho, me hayas tenido en cuenta y pues para mí además de todo un placer volver a verte, ¿no? La vida nos trae siempre por estos surcos tan maravillosos que algunas veces estamos, no estamos, pero siempre que nos encontramos es una alegría, ¿no? Sí, gracias a Dios hemos podido compartir una amistad muy bonita a lo largo del tiempo, como tú lo dices, un poco más de 30 años. Hemos podido compartir en diferentes espacios. Eres un gran referente para mí, debo decirlo. Gracias. Es mucho lo que te he aprendido a lo largo de nuestras grandes charlas. Nos sentábamos en cualquiera de los estudios a tener grandes charlas, era mucho lo que le aprendí al maestro Javier. Javi, ¿cómo fue el día en que te diste cuenta que tú ibas a ser músico? Ese día dijiste, no, lo mío es la música. Pues es una anécdota muy bonita, no sé si es anécdota, pero yo nací en Medellín. Sí. Mucha gente me conoce como hijo de Pasto. Sí. De hecho, yo me considero pastuso porque yo fui a Pasto a una edad muy temprana, a los 4 o 5 años. Pero mi papá era el director de la banda de la Orquesta Sinfónica de Antioquia y de la banda del Conservatorio de la Universidad de Antioquia. Imagínese. Mi papá era un músico muy connotado y un día llegó a mi casa con un LP que acababa de recibir de una grabación de la banda Sinfónica de Antioquia, que es un disco hoy en día de culto porque está el himno de Colombia, que muchas emisoras lo utilizan todavía, y están unas grabaciones maravillosas de música colombiana, arreglos para banda del maestro Joseph Mazza, que fue un referente de la música en Antioquia durante muchos años. Mi papá llegó con ese disco y lo puso. Sí. Y entonces yo lo empecé a escuchar y cogí dos cucharas que había por ahí cerca y me empecé a acompañar en el pasillo. Y me acuerdo que el pasillo era pues el cafetero de Maruja y Nestrosa. Es difícil llevarle el beat. Entonces yo tenía 3 años y haciendo esto, ¿no? Claro, es complicado. Y mi papá se quedó mirando y me dijo, a ver, haces otra vez. Y yo, ese día creo que mi papá se dio cuenta de que yo iba a ser músico y bueno, yo también. Digamos que ese es el primer recuerdo que yo tengo muy temprano de proveer un talento musical. Estoy hablando del año 67 más o menos, 68. Y entonces al otro día mi papá llegó con el que fue mi primer maestro de música, que fue nada menos que la Semilla Tortuga. ¿Qué tal los maestros? La Semilla Tortuga era el percusionista, tocaba timbales sinfónicos en la Orquesta Sinfónica de Antioquia. Sí. Porque es que en esa época Medellín, a finales de los 60, era el gran emporio cultural de Colombia. Ahí estaban estos maestros, estaba
Sumaqué, es decir, había muchísima gente muy importante. Y estaban las disqueras. Estaban todas las disqueras. Sí. Entonces, claro, recuerdo haber tenido 3 o 4 clases, porque mi papá se impresionó tanto que le dijo a Blas Emilio, que era gran amigo de él, pues eran compadres. Sí, claro. Y le dijo, mira, mi hijo ayer hizo esto, y él fue y yo hice lo mismo, y fue mi primer maestro, digamos, me dio 4 clases, yo digo que, pero 4 clases, digamos, como de apreciación musical y ese tipo de cosas que pues todavía no recuerdo, y esa, digamos, fue como el gran primer recuerdo, pues, y la, digamos, la parte muy positiva, donde mi papá se dio cuenta, y yo también, por supuesto, de que iba a ser músico en la vida, ¿no? Mire, para todas las personas que han visto este programa y los diferentes episodios, hay una línea particular entre todos, que es que las condiciones musicales llegan así como el regalo grande para cada uno, que Dios no se los da a todo el mundo, a usted sí, a usted sí, a usted no. Sí. A cada quien le da unos talentos y unas condiciones, pero indudablemente que estamos hablando del maestro Cope, y él decía, vea, yo no recibí muchas clases de instrumentos, solo que yo tenía esa condición tan marcada. Y yo creo que de igual manera tú, Javi, porque casi que cualquier instrumento que tú coges es como si... Sí, pues... Tienes esas facilidades tan enormes ya dentro de ti. Sí, eso es algo que yo agradezco, por supuesto, a Dios y a el entorno que, como tú muy bien lo has dicho, con el cual yo crecí. Mi papá era músico, mi mamá era músico, era violinista, Wow. Mis 2 abuelos eran compositores, los 2 eran pianistas, y en mi casa siempre hubo música, siempre. Es decir, yo desayunaba, comía, almorzaba y comía música todo el tiempo. Pero al margen de eso, sí sentía de que, por ejemplo, si había algún instrumento, yo lo cogía y de una manera, digamos, casi que natural lo tocaba y lo interpretaba. Lo entendías, Lo entendía. su forma de sacarle las notas. Así es. Entonces, sí creo que esa es una digamos, cualidad que muy poca gente tiene. Yo lo entiendo y de hecho porque yo soy educador y lo he visto. Eso me ha servido también para entender un poco el desarrollo en la educación musical de los niños, sobre todo. Sí. Porque yo viví eso en carne propia. Entonces, por ejemplo, mira, es curioso. El primer instrumento que yo aprendí a tocar en mi vida fue acordeón. Sí. Acordeón de teclas. Claro, piano. Y fue porque mi papá llegó con un acordeón a la casa que se lo habían dado como pago de una deuda a algún músico, alguna cosa. Sí, claro. Y entonces él lo puso encima de una cómoda, pues que era, seguramente hoy en día, pues es una cómoda que me llegara aquí. Pero para mí ti era... era una cosa que estaba por allá y yo todos los días entraba a ese cuarto y miraba el acordeón. Porque claro, cuando mi papá llegó y lo abrió, para mí fue impactante ver las teclas. Entonces, mi papá se dio cuenta también de que yo estaba mirando mucho el acordeón. Estoy hablando de que yo tenía 5 años, 6. Y me dijo, ¿quieres tocarlo? ¿O quieres? Entonces me lo puse. Y claro, al principio eso era, pues, yo no sabía cuál era la dinámica, la mecánica. Y cuando él se dio cuenta de que yo hacía algunas melodías, inmediatamente me puso profesor de acordeón. Y yo ya estaba tocando acordeón a las 3 semanas. Y ese es el acordeón, ese es el instrumento más importante para cualquier músico cuando pretende hacer aprendizaje, porque el acordeón tiene una ventaja, el acordeón de teclas, y es que tú entiendes muy bien la armonía. Porque el acordeón tiene digamos, 4 órdenes donde está la tónica, acorde mayor, acorde menor, séptima y disminuido. Entonces era muy fácil para mí entender cuándo un acorde era menor, mayor, etcétera, sin saber qué era, pero uno educa el oído y eso es muy importante. Bueno, después fíjate, en el sitio donde yo estaba estudiando acordeón, que era el INEM de Pasto, que en ese entonces era el único sitio donde uno aprendía música. Sí. Entonces había una batería. Y entonces estaba ensayando una banda y yo me senté en la batería y empecé a acompañar. Y todo el mundo me miraba, claro, yo era un niño de 6 años, ¿no? Entonces, mire, el niño toca batería.
y era la primera vez que yo me sentaba. Para mí era, digamos, natural Sí. la parte del ritmo. Simplemente me tenían que enseñar cómo era la dinámica de los pedales y así. Luego, como yo tocaba acordeón, entonces había un piano y me puse a tocar piano. Y después me llamó la atención la guitarra. Y entonces mi papá llevó una guitarra igual. Y entonces cogí la guitarra y aprendí a tocar guitarra. Y con la guitarra abajo, y luego tiple, y luego charango. Y el instrumento más, el que aprendí a tocar ya a mucha edad mayor, digamos, fue el violín. El violín, ¿no? Que fue a los 17, 18 años. Que fue muy complicado, pero yo quería tocar música de cámara y lo logré al fin. Entonces toqué en la Sinfónica Juvenil, bueno, en fin. Y después aprendí a tocar viola. Y así. Entonces, pero fue, como te digo, muy natural y muy, como tú lo has dicho, como muy fácil, ¿no? Que a veces yo me sorprendo también, ¿no? Y pues seguramente, bueno, algún día me pusieron un arpa y yo entendí que el arpa se toca así, bueno, entonces hice algunas cosas pero claro, no tengo arpa, entonces no tengo dónde ensayar arpa. ¿Sabes que hoy me has dado una respuesta a una pregunta que yo siempre te hacía? Y hoy ya sé la respuesta, me la acabas de dar. Cuando empecé a trabajar con Javier, tuvimos un tiempo en el que él me enseñaba acerca de todo el sistema MIDI, que para mí era japonés avanzado, pero para él era fácil. Entonces me daba risa porque yo siempre decía, compadre, ¿cómo hago aquí para hacer esto y esto? Y él siempre me contestaba, fácil. Esa era una frase casi que de cajón de Javier, fácil. Y claro, pues porque Dios te dio esa característica y esa facilidad para tocar todo ese tipo de instrumentos. Sí, bueno, sí. Y también tengo creo que tengo también como la virtud de poderlo enseñar fácil y rápido, ¿no? O sea, sí. No me complico, digamos, porque hay gente que es académica, teórica, sí, y para mí eso, no, realmente hay que ser muy práctico. Sí. Y de hecho también en mi vida profesional, a través de toda mi vida profesional, que ya tiene muchos años, también he aprendido a tener una practicidad natural en cuanto a la parte mecánica, de hacer un arreglo, de hacer una grabación, de hacer una mezcla, una masterización, sin descuidar por supuesto los detalles, ¿no? Salí de Pasto, por supuesto, me gradué, etcétera, de mi colegio, pero mi papá no quería que yo fuera músico, porque él había sufrido mucho el proceso cuando él llegó a Bogotá. Mi papá era de Pasto también, en los años 40. Mi papá llegó muy joven, a los 17 años, también acabado de graduar, entró a estudiar al Conservatorio de la Universidad Nacional y entró a la banda de la policía. Era trompetista. Pero a mi papá le tocó muy duro porque pues, llegó solo de provincia, etc. Sí, claro. Y él siempre me recalcó que ser músico estaba muy bien y todo esto, pero es que él sabía que a mí de pronto me iba a tocar muy duro en la vida. Entonces él no quería que yo fuera músico y terminé estudiando odontología. Sí. Pero ahí duré 3 semestres, soporté 3 semestres, porque me la pasaba tocando piano todos los días en la universidad. Y me retiré, por supuesto, por obvias razones. Y eso pues a mi papá no le hizo mucha gracia, ni a mi familia. Pero yo te veía como un odontólogo. Sí, claro. Y entonces, por mis propios recursos, porque mi papá me canceló toda ayuda, me devolví a Bogotá, es decir, me fui a Pasto y me devolví a Bogotá. Entré a estudiar en la escuela de la Sinfónica Juvenil. Ahí entré a estudiar violín. Con la familia Díaz. Con la familia Díaz. Maestro Díaz, Maestro Díaz fueron mis primeros maestros. Wow. Y pues estaba un poco cumpliendo el sueño que te decía al principio de tocar música de cámara. Claro. Fue una experiencia maravillosa, conocí músicos interesantísimos, que hoy en día pues son grandes también luminarias del arte. En esa época éramos todos muy jóvenes y bueno, y como yo era pianista, pues entonces tocaba jazz en algunas bandas o tocaba salsa en otras. Como era violinista, entonces tocaba en la charanga La Candela, ¿no?
Como era guitarrista, entonces tocaba Nueva Trova o con un grupo que se llamaba Chimisapagua. Entonces tocaba en muchos grupos diferentes tipos de músicas. Entonces tocaba jazz, tocaba salsa, tocaba música andina, etc. Y un día estaba con un gran músico respetabilísimo de Colombia, Germán Díaz Potós. Sí, trombonista. Gran trombonista. Sí, sí. Él era compañero mío en la juvenil, en la Sinfónica Juvenil, y me dijo: Javier, ¿me quieres acompañar a grabar un jingle? Claro. Música comercial. Música comercial. Y esto, Entonces yo, bueno. ¿y eso qué es? No, ven, yo te invito. Entonces llegamos a un estudio que se llamaba el Estudio del 85. Sí, Que fue muy famoso. Y entonces entró él con su trombón, y lo que pasó fue que el Potó se sentó, tocó el jingle, se demoró 15 segundos y se paró, guardó el trombón y le pagaron un cheque, no me acuerdo por cuánto. Una suma fuerte, me imagino. Suma fuerte en esa época, y yo me quedé mirando y le dije: ve, Potó, ¿y uno cómo hace para hacer esto? Dijo: no, tú tienes que ser músico de sesión. De sesión, sí. Y yo dije: eso es lo que yo quiero hacer en la vida. Sí. Y entonces, al día siguiente o a los 2 días me fui. Ojo, en esa época no había internet, no había nada, Nada, no tenía que era bien hacerlo. complicado. Sí, era bien complicado. Entonces me fui al Colombo Americano y a pedir información sobre una escuela que se llamaba Berkeley. Entonces me dijeron: Berkeley, en California. Sí. Entonces le dije: no me suena. Claro, Berkeley o Berkeley. Que está en Boston. Que está en Boston. Sí. Porque entonces me dijeron Berkeley, California. Le dije: no. Es una que queda en Boston. Debe ser esta, Berkeley. Sí. Entonces me dieron un folleto. Y para mí eso fue la iluminación total, porque ahí entendí lo que era estudiar música comercial. Sí. Yo venía de una escuela de música clásica desde niño, obviamente estudiando a quien te imagines, ¿no? Pero como a mí lo que me gustaba pues también era la música comercial, ahí entendí que también había escuelas donde uno podía estudiar música comercial. Y entonces escribí, ahí estaba la dirección todo, y escribí una carta para que me dijeran cómo era que uno podía ingresar y las becas y esto, y recibí una respuesta como a los 3 meses. Sí, así era, ¿no? no Uno escribía una carta y respondían a los 3 cuando es. Y me dijeron: usted tiene que hacer una audición, si usted no puede venir aquí, tiene que mandar un cassette. Porque así era. Y pues bueno, mandé el cassette al año siguiente, terminé estudiando en Berkeley. Wow. Y cuando volví, que fue a finales del año 89, allá conocí la música por computador. Entonces yo fui el primer colombiano, sin duda, probablemente, que empezó a hacer música por computador en Colombia con un Macintosh Classic. Uy, sí, una joya. Del año 90, y trabajando en un programa que se llamaba Performer. Que por ahí en día todo eso es dinosaurico, ¿no? Pero yo fui el primero que entré a trabajar en un estudio de grabación haciendo música comercial con músico, digamos, de planta, que fue un estudio muy importante que hubo, que se llamaba Tecnoson. Sí, señor. Y ahí pues, que por esa época porque nos conocimos. Sí, claro. Entonces, pero claro, yo quería seguir grabando y siendo músico de sesión, y pues claro, grabé cuantas long plays y CDs te imagines, siendo bajista, siendo guitarrista, siendo pianista, violinista, en fin. Entonces créditos míos pues existen en sin número de grabaciones. Tú estuviste en la primera producción de Escalona, de Carlos Vives. Ahí está mi crédito, claro. Sí. ¿Qué tocaste? ¿Piano? Piano. Sí. Piano. Con Josefina. Josefina Severino, que era la productora. Sí, y con ella trabajé también en muchos de sus producciones para novelas. Sí. Durante casi, hasta hace poquito, hasta el 2015, que grabé con ella 187 canciones para Diomedes. La novela del álbum de Diomedes. Sí, claro. Sí. Eso lo hice yo en Inquezón, que esa es otra historia. Sí, que bien Que interesante. es interesante. Sí, yo
Llevo mucho tiempo trabajando con ella, de una manera muy chévere. Compa, me queda un huequito de algo bien interesante. Nos conocimos bueno, yo la primera vez que vi a Javier Martínez entré a un bar de la Zona Rosa, estabas tocando salsa, pero el piano estaba tocando era jazz, clásico, una cosa clásica, como de Bach. Sí. ¿Y esto qué es? Y yo, ¿qué es? Y la banda tocando salsita y él allá tocando algo de banda impresionante. Me asomo Javier Martínez, me dice, y yo le pregunto, ¿no? ¿Qué es Javier Martínez? ¿Qué tal? Esa fue la primera vez que te conocí. Este tipo toca demasiado, es muy talentoso. Y lógicamente después alguien nos presentó y porque yo creo que iba a ser una producción de algo, sí, de un grupo, La Rebelión, La creo. Rebelión, sí. Entonces tú me mostraste el apasionante mundo del MIDI. El MIDI, sí. Eso se hace así, se hace. Yo, wow, para mí esa era la última locura. Y de ahí pues lógicamente terminamos en Tecnozone, que terminé colaborándote en muchos de los jingles, trabajamos, teníamos largas sesiones de charlas bacanísimas, Sí. Aprendí a conocer diferentes géneros musicales porque eres muy melómano, tienes lleno de álbumes de música y esos videoláser, entonces venga compadre, escuchamos esto. No, yo me enriquecí porque yo era Juan Piña, yo era música muy de allá de la costa. Entonces me enriqueció mucho Javier en ese momento. Pero de pronto un día te fuiste. ¿Por qué te fuiste, compa? Te fuiste del país además. Sí, porque en el año 99 llegó a mis manos una revista que se llamaba Mix. Que mostraba unos equipos espectaculares, ¿no? Espectaculares, sí. Y decía que esos equipos espectaculares estaban en una escuela de un señor que se llama Paul McCartney en Liverpool. Y que la escuela se llamaba LIPA, Liverpool Institute for Recording Arts. Y yo estaba por casarme, estaba noviado con felizmente mi esposa hace 25 años y bueno, entonces nos casamos y yo le dije, bueno, vámonos a estudiar a Inglaterra. Wow, los dos. Ella estaba haciendo una maestría en administración. ¿Y es ingeniera? Y es ingeniera civil. Y tiene una gran experiencia en finanzas. Bueno, entonces estaba haciendo un MBA en administración en los Andes y le dieron la oportunidad de terminar su maestría en Manchester. Y yo le dije, pues vámonos, yo me voy a Liverpool. De Liverpool a Manchester hay media hora en tren y yo me voy a estudiar a la escuela de Paul McCartney, producción musical. Básicamente mis razones fueron dos. Una, porque la industria y la grabación a finales de los 90 cambió rotundamente, cambió totalmente. Dejamos de ser análogos. La concepción, exacto. Pasamos de la tecnología análoga a digital y yo sentía que no sabía nada. Y dos, pues por conocer a Sir Paul McCartney. Uy, claro, todo un personaje. Sí. Y entonces, pues, ese fue también otro sueño cumplido. ¿Te tomaste una cerveza con él? Me tomé una cerveza con él, sí. Y hay fotos. Y mi esposa también se tomó una cerveza. Y él dijo, salud por Colombia, ¿no? Y hay una foto donde está. Es impresionante. Ese fue probablemente de los más grandes premios que he tenido en la vida, porque me dieron un premio que se llama el Philip Hall Trust, que me lo dio él, por ser el mejor estudiante internacional en escuelas de música en Inglaterra. Imagínese. Entonces, fue un latino, un colombiano. Yo era el único, era un bicho raro, en Liverpool no había colombianos, yo era el único, y en la escuela de McCartney, y estudiando pues música, bueno, pop, pero obviamente en el discurso fue lindísimo y que lamento mucho no haberlo grabado porque no había cómo en ese... No era el tiempo de que con el celular rápido usted puede capturar todo. Sí. En el año 2002, en el discurso de despedida, te recuerdo tanto las palabras del director de la escuela, estando por McCartney, y dijo, yo quiero hacer una mención especial a una persona que nos trajo el sol del Caribe. ¡Wow! A este frío témpano de Liverpool, sí, ¿no? claro. Que nos trajo su música y nos trajo su arte y su corazón, y eso fue hermosísimo.
tuvo todas las etapas, porque en primera instancia toda su parte de estudios en Pasto, Sí. y tocas jazz, tocas todo tipo de ritmos, estuviste con María Canela tocando Sí, también con ellos en los inicios de ese Fui grupo. fundador de María Canela. De fundador, Ajá. sí señor. O sea que fuiste quemando cada una de las etapas, te ganaste varios premios como haciendo música comercial. Comercial, como tengo unos 5 o 6 Catalinas de oro, de bronce, cóndores de oro, de bronce. Sí, que es el premio que dan en publicidad. Publicidad por piezas compuestas por mí para diferentes agencias, Sancho, etc. De hecho, mi primer Catalina de oro me lo gané en el 91, el 90-91, pues tenía yo, no sé, no tenía 30 años, pues, y ya había hecho ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, para mí eso fue también bien importante, el paso por la industria de la música publicitaria, pero eso fue antes de estar en Inglaterra. Sí, claro. ¿No? Cuando yo volví de Inglaterra, yo presenté mi proyecto final de una materia que se llamaba Music Business. Fue hacer una escuela de música en Colombia que tuviera la misma filosofía que tienen las escuelas inglesas. Y eso fue lo que hicimos con mi esposa en el año 2003, que es la escuela actual, Atenua Music Lab, que ya cumplimos más de 20 años. Y que hemos ya educado más de 100 productores jóvenes. Y así para nosotros ese es nuestro proyecto de vida. Lo que pasa es que ese proyecto de vida se atravesó en el 2012 porque unos grandes amigos tuyos y míos, a los cuales yo respeto y quiero mucho, que son la familia de Dresner. Sí. Pues David me llamó y me dijo, Javier, te vendo el estudio. Para los que no sepan, Ingersoll es otro de los íconos de las grabaciones en Colombia. Creo que uno de los estudios, si no el más importante que tuvo Colombia. Sí. Tuvo Colombia y ellos, la familia de Dresner, este país le debe muchísimo porque fueron pioneros en la grabación. Las grabaciones, sí. Fueron pioneros en la masterización, fueron pioneros en la duplicación de CDs. Duplicación no, en la manufactura de CDs. Sí. Obviamente el estudio pues, fue el más importante durante los años 80. Fueron pioneros en la postproducción de audio sobre video, como violas en ese entonces. Y tengo la suerte de tener a Ingeson, no solo con su equipamiento original, alguno de ese equipamiento ya no está, ya no existe, pero pues me quedé con el nombre, que para mí eso es vital y muy bueno. Vital, porque tengo sobre mis hombros toda esa responsabilidad, historia tan linda impresionante que hay, que es impresionante, que uno a veces no se imagina toda la música que se ha grabado y se grabó en Ingeson desde el año 66 hasta nuestros días. Es decir, en mí recae esa responsabilidad de seguir con ese nombre. Y claro. Entonces, ahora, digamos, sobre mis espaldas pues recae esa responsabilidad de la escuela de producción y el estudio de grabación. Y obviamente pues sigo grabando muchísimas producciones como músico de sesión, por supuesto, como arreglista. Pero esa es, digamos, otra faceta, compadre, porque pues a raíz de toda esta oportunidad que existe con el internet hoy en día, pues yo me volví miembro de una compañía muy importante en el mundo que se llama Hal Leonard, que es la compañía más grande de distribución de partituras en el mundo. Y entonces hace más o menos unos 10 o 12 años estoy haciendo arreglos orquestales para diferentes orquestas en todo el mundo. Entonces también para mí ha sido maravilloso porque he tenido la oportunidad de hacer arreglos, como por ejemplo el arreglo de Rhapsody Bohemia Queen, y lo han tocado más o menos unas 110 orquestas en todo el mundo, desde Dubái hasta Estados Unidos, pasando por Rusia, etc. Y eso para mí también es motivo de... De igual manera escribiste libros y... Tengo escritos 3 libros y he musicalizado más o menos unos 40 audiolibros. Pues me he ganado varias becas, entre ellas la de Futuro, la cual rechacé porque pues, era muy complicado volver del exterior
y pagar los créditos de la misma beca y pues, decidirme por mi propia cuenta. Fue la época en que me fui a Liverpool. Pero me he ganado varias becas, varios premios a nivel nacional e internacional. Pero yo creo que el premio más importante es cuando te encuentras con un estudiante tuyo que está triunfando, que son muchos. En mi caso, el estudio más grande y más exitoso de masterización de este país, que se llama Studio Mastering, es de un exalumno mío, al cual yo lo insté a que hiciera su tesis en masterización y que además fui su director de tesis. Me dicen a mí, Javier, ¿usted por qué no se ha ganado todavía ningún Grammy? Digo, no, yo me he ganado como 30. Todos mis estudiantes se han ganado un montón de Grammys, sí, de acuerdo a las experiencias que tuvieron conmigo. Ahí está Carlos Silva, ahí está Kiko Castro, que se ha ganado como 12, fue exalumno mío en la Buenaventura. Yo fui su primer gran contacto de todos estos estudiantes en la Universidad de San Buenaventura, donde yo fui profesor. Su primer contacto con la producción fui yo. Su primer, digamos, creo que norte, ¿no? Germán Tarazona, que hoy en día es un gran ingeniero, el ingeniero de Maluma. Sí. En fin, entonces tengo muchos estudiantes que son muy exitosos y creo que ese es el mayor éxito que uno puede tener en la vida, ¿no? Que el legado sea que la siembra haya funcionado. Bueno, imagínense que ustedes a través de esta entrevista han visto a un hombre con unas grandes condiciones, un gran intelectual de la música que ha llegado a tener mucho éxito. Pero usted lo ve con ese pose de intelectual, pero Javier era un duro para poner apodos. Cuando duramos 2 años, compa, o algo más, no sé si... 2 años y medio, 3 casi, ¿no? Sí. Haciendo algo que se llamaba así, Mañana el Espectador. Sí. Era una producción cada semana que nos tocaba hacer, y hasta más, porque mientras yo hacía una, tú hacías otra, y había otro productor haciendo otra. Pero había tiempos también en los que nos sentábamos a relajarnos 5, 10, 15 minutos. Y este hombre que usted ve aquí con toda esa capacidad intelectual era también muy bueno poniendo apodos. Bueno, todos. Ahí había una reunión entre usted, el señor Montes, Carlos Montes, sí, y mi persona. Generalmente los tres nos sentábamos a analizar el mundo exterior y ahí salían una gran cantidad de apodos. Lo que nosotros hacíamos era el casting, ¿no? El casting de... Esa fue una época hermosísima, porque a finales de los 90, Disonics, que era una empresa de la familia Leitner, pues, y yo trabajaba ahí, yo era director de los estudios en Dison, pues de ahí venía también el vínculo, sí. El vínculo con ellos. Ellos se ganaron la licitación de hacer la Cinemanía del Espectador por encima de disqueras reconocidísimas, por encima de Sony, por encima de Codiscos. ¿Por qué? Porque ellos, que son unas personas supremamente brillantes en el mundo de los negocios, le dijeron al espectador, si usted quiere un cover de hoy en día, yo se lo hago. Sí. O sea, usted no, porque resulta que los covers, que era lo que estaba buscando el espectador, se los ofrecían a otras disqueras, pero pues ellos todavía tenían las licencias de música muy antigua. Y en cambio, ellos les dijeron, no, yo no le puedo hacer el cover sonando actualmente. Ah, que el disco está listo, yo se lo hago. Sí. Y así fue que se ganaron la licitación. E hicimos, si no estoy mal, 60 producciones. Por lo menos. 60 producciones que eran prácticamente, teníamos que entregar 4 CDs mensualmente. Sí. Entonces eran 4 estudios grabando en 3 turnos, mañana, tarde y noche. Y pues tuve la suerte de tenerte a ti como productor asociado, que fue una maravilla. Estuvo Copetín también con nosotros, ¿no? Sí, y tuvimos un grupo de músicos brillantes, buenísimos. Y estaban Ramón Benítez, estaba Copetín, estaba Palacio, Edgar Palacio, estaba el otro saxofonista. Estaba Cupertino, claro, Cupertino, estaba... y los coristas que traíamos. Que eran pues los más, ¿no? De la época. Moyano, Juan Carlos Montes,
estaba esta niña, Taltaire, estaba Marisol Taire, bueno, toda la, digamos, los más grandes músicos. Hicimos un grupo de trabajo maravilloso y salieron producciones espectaculares y todas de disco de oro, ¿no? Porque es que cada producción eran 100.000, 120.000 copias, es una cosa increíble. Que una calidad además excelente, ¿no? Excelsa. Pues estuvo Lucho Galindo también con nosotros en esa época trabajando, o sea, los más grandes, ¿no? Sí, y claro, nos sentamos a descansar y era hacer el casting y poner a voz, que era muy divertido, ¿no? Uy, no, yo creo que esos eran los momentos más deliciosos porque en medio de grabaciones tan fuertes, podernos sentar un rato. Sí, claro, porque eran sesiones muy largas, ¿no? De 8 o 10 horas. Y es que la mente del músico es esa, el músico tiene una creatividad tan grande que le da hasta para analizar a alguien y decir, se parece a... Y ahí salían cosas muy chistosas. Sí, que hacíamos. Era la época donde inició su carrera Dani Marín. Dani Marín, sí, señor. El Sambo. Sambo, sí, mucha gente muy importante. Cabas pasó por ahí. Cabas comenzó con nosotros. En fin, mucha gente bien importante, ¿no? Entonces... Uy, sí, compadre. Hablemos de Sol Barniz porque es una experiencia muy linda. Ahorita que estuve con los 50 Joselito, escuchar el trompo sarandengue y en gran manera ese último tema que hicieron de carnaval y todos los que han hecho, que han sido siempre referentes de carnaval. Tengo entendido que hasta en una carroza los subieron a ustedes y semejantes. Además, las carrozas más hermosas que pueden haber en Colombia las tiene el carnaval de negros y blancos. Compa, cuéntanos un resumen acerca de lo que fue esa idea de hacer música tan de esa zona, pero con un concepto tan moderno, que fue una idea de tus arreglos y de tus cosas. Pues mira, yo desde que estaba en el colegio, siendo adolescente, me ha gustado la música andina, entre otras muchas músicas que me gustan. ¿Pero por qué la música andina? Porque la música andina tiene mucha, digamos, relevancia en Nariño, por la cercanía con Ecuador, con Bolivia, pero en fin. Entonces uno, sí o sí, uno tiene esa influencia de la música andina porque llega del sur y de la salsa porque nos llega de Cali. Es por eso que mucha gente se pregunta por qué los músicos pastusos son tan buenos percusionistas, Sí, porque hay una influencia muy grande desde muy niños de la salsa que a nosotros nos llegaba, que escuchábamos en radio, en discotecas. Entonces yo, estando en el colegio, tenía un grupo que se llamaba el Grupo Folclórico Javeriano, así se llamaba mi colegio, el Colegio Javeriano, y yo tocaba el charango. Y a mí toda la vida me gustó la música andina y alguna vez pensé, ¿cómo sería tocar música andina con música tropical? O música rock. Para hacer esa fusión. Para hacer toda la fusión, porque a nadie se le había ocurrido. Yo pensaba, ¿por qué no? ¿Por qué a nadie se le ocurrió eso? Hasta que a mí me llegó la oportunidad de hacerlo con una producción de un grupo que se llama Trigo Negro. Con Trigo Negro, el productor ejecutivo, que era Carlos Santa Cruz, un gran pintor nariñense, me dijo, usted tiene cheque en blanco, haga lo que quiera. Entonces ahí fue donde dije, esta es la oportunidad de hacer eso que venía pensando hace tantos años. Entonces Trigo Negro pues era un grupo de música andina que tocaban ellos, digamos, obras típicas pues de la música andina, y yo dije, oiga, metámosle a esto caldera. Entonces yo le voy a poner bajo, pero bajo tropical. Voy a ponerle percusión, entonces llamé a Hugo Ortega, y ahí es donde entra Hugo Ortega en la ecuación. Sí, señor. Entonces llamé a Hugo Ortega, llamé a otros músicos connotados e hicimos, o hice la producción del Trigo Negro, que fue un palo. Eso fue una locura en Nariño porque era la primera vez que se escuchaba música andina. Con otro sonido, con otro concepto. Otro concepto, sí, que era, por ejemplo, cumbias, o era congas, güiro. Entonces, digamos que ese fue un primer esbozo interesante. Pero después yo salí de Trigo Negro y entonces decidí hacer Sol Barniz, que era ya listo, aquí está Trigo Negro, ya hicimos el intento, ahora sí, entonces hagamos la fusión tal y como es. Entonces, lo primero fue escoger el repertorio. Sí. Entonces, bueno, vamos a hacer salsa, listo. Entonces hagamos El Ausente de Fruco.
Entonces, en vez de, en lugar de los trombones, poníamos zampoñas. En lugar de esas trompetas, poníamos quenas. Sí. No había piano, entonces el piano era con charango y las guitarras acústicas, pero con una percusión súper bien tocada, inmensa, en fin. Entonces, escogimos un repertorio que fue importantísimo: el tabaco y ron, el ausente, unos mosaicos de cumbias, unos mosaicos de porros, donde tú amablemente me hiciste los arreglos. Y además grabamos una canción tuya, ¿no? Que fue Inténtalo. Oh, sí. Maravillosa. Sí, sí, sí. Y nos faltaba una canción. Y entonces Hugo Ortega me dijo: yo tengo una canción para grabar en este disco. Y él me la mostró, grabada por él en el baño de su casa, porque había reverberación. Y me mostró la letra. A mí me pareció pues muy, muy simpática, muy divertida. Curiosamente fue el último tema que grabamos y se llamaba El Trompo Salandengue. El Trompo Salandengue es la canción más icónica de los carnavales de Pasto de los últimos 30 años. Sí. Se convirtió en eso. Desde el año 90 y algo, Desde el año 95, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, desde el año 95. Y Hugo, que es un gran compositor, aportó varias canciones también al repertorio de Sor Barniz, muy buenas, que también suenan. Pero a medida que pasaba el tiempo, Sor Barniz este año cumplió 30 años. Hemos tocado sin parar en todos los carnavales. Pero hay un tercer elemento que es increíblemente eficaz, y es la voz de Juan Carlos Montes. Sí, le dio un toque especial. Sí, porque Juan Carlos Montes tiene una voz tan dulce y tan afinada, y él entendió, además porque pues, él se casó con mi hermana, y él tuvo, digamos, una época en que vivió en Pasto, y él entendió perfectamente la cultura nariñense, y la forma de hablar, y la forma de expresarse, y la forma de bailar. Entonces él le imprime a las canciones una digamos, dinámica que ningún otro cantante de música tropical lo ha podido lograr. Sí, eso es indudable. Entonces, además porque Juan Carlos también tiene una escuela musical bien interesante, compa. Sí, de manejo Su vocal. escuela es clásica, él ha estado en corales, su familia viene de una tradición de música colombiana del interior increíble. Sin duda alguna. Y obviamente la escuela que hizo con nosotros en El Espectador, ¿no? Wow, haciendo coros todos los días. y haciendo, sí. Entonces, esas tres, digamos, esa triada maravillosa es lo que ha permitido pues, que Sor Barniz continúe, ¿no? Por último, quisiera preguntarte, ¿qué te falta por hacer? Qué buena pregunta. Sí, me la han hecho varias veces y yo lo he respondido de diferentes formas, ¿no? Por ejemplo, todas las metas a nivel instrumental que me propuse alguna vez en mi vida las pude lograr de cierta manera. Entonces, por ejemplo, a los 18 años fui el primer nariñense que se presentó como guitarrista clásico, como solista de la Filarmónica de Bogotá, en el Banco de la República como joven intérprete. Entonces, para mí eso fue, listo, chuleado, sueño cumplido. Quise ser violinista porque me encantaba la música barroca y la música de cámara, y me presenté no solo con la Sinfónica Juvenil, sino con una orquesta que se llamaba Hola Roots, y con esa orquesta toqué incluso varias veces en la Luis Ángel Arango, como unas 5 o 6 veces. Entonces, otro chulo, digamos. Quise ser músico de sesión y lo logré. Tengo más o menos 3.000 grabaciones certificadas por Asimpro, imagínate. Un número fuerte. Sí, muy grande. Entonces, digamos que también. Chuleado también. Estuve en las 2 mejores escuelas, probablemente de música popular o pop del mundo, que son Berkeley y Lipa, chuleado. Entonces,
Me casé con la mujer más maravillosa que te puedes imaginar, tengo 2 hijos maravillosos, y no lo he chuleado, pero obviamente quiero decir que pues forman parte de mi vida, y eso es digamos, algo que es una meta que uno siempre, digamos, busca en la vida, no ser feliz construyendo una hermosa familia y ser exitoso. Digamos que eso para mí ha sido importante. He escrito libros, he educado gente, y pues conocí a Paul McCartney, toqué con él. Entonces, digamos que creo que me hace falta que, digamos, en cuanto a la música nariñense, tenga un poquito más de predominio a nivel nacional y a nivel internacional, ¿sabes? Lo digo porque yo tengo ya muchos más años de los que la gente piensa que tengo. Y en mi trayectoria musical siempre me doy cuenta que hay muchas regiones del país que a Nariño le llevan mucha ventaja, por diferentes razones que vienen al caso, pero la música costeña es muy reconocida, la música llanera es muy reconocida, la música del interior, pero a la música nariñense todavía le hace falta un reconocimiento un poco más universal, y los músicos que estamos tratando de ejercer esa labor, que somos muchos, digamos que todavía nos hace falta escalar un poquito más, ¿no? A nivel internacional. Claro, tenemos a un Eddie Martínez, que es probablemente el músico de jazz más importante de este país, y tenemos varios violinistas tocando en orquestas importantes aquí y acá, pero sí me parece que a nivel académico y a nivel internacional me gustaría trabajar en posicionar la música nariñense un poco más, ¿no? Pues, tú sabes que te admiro y te quiero mucho como amigo y como persona, y sobre todo pues por esa también trascendencia que tienes en la vida nacional con los consejitos, con tu trabajo, en fin, con tu querida familia. Yo siempre vivo muy orgulloso de contarlo y sobre todo muy honrado de tener como familia. Gracias. Gracias. Nos vemos entonces en otra ocasión, en otro episodio más. Muchas gracias.